Padre quiere que vivan. Inicia por ti. Sé coherente con los que te conozcan y vean en ti un auténtico Hijo de Dios. A continuación, presentamos al señor Milton Fabián Delgado Jiménez y su conferencia El despertar de la conciencia sobre la vida futura. Milton Fabián Delgado Jiménez es ingeniero industrial de profesión y cuenta con una especialización en alta dirección de seguros y es Executive MBA. Es un trabajador espírita comprometido y ha estado ligado al movimiento espírita por más de 35 años. En la actualidad, ejerce como presidente de la Asociación Espírita Tercera Revelación de la ciudad de Bogotá. También se desempeñó como presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca entre los años 2007 y 2016, periodo durante el cual promovió el movimiento Tú y la Paz, una iniciativa que busca fomentar la paz y el amor en Colombia. Además, Milton es cofundador y director financiero de la Fundación La Casa del Camino, una entidad social vinculada al espiritismo que se dedica a brindar ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Su convicción y compromiso con la causa espírita lo ha llevado a ser fiscal de la Confederación Espírita Colombiana Confecol, en donde sigue esforzándose por difundir el mensaje de paz y armonía. Es reconocido como un destacado conferencista, tanto a nivel nacional como internacional. Así pues, sin más, recibamos con un fuerte aplauso al señor Milton Fabián. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es de mucha alegría estar aquí presente hoy con cada uno de ustedes, ver caras amigas, ver amigos de otras ciudades, de otros países, poder confraternizarnos y sentir la doctrina espiritista en cada uno de nosotros. Eso nos llena de felicidad, ¿no es cierto? Porque los espiritistas debemos estar felices, debemos estar alegres por la oportunidad que Dios nos ha dado en esta existencia para poder progresar y para poder avanzar. Me correspondió esta charla que se llama El despertar de la conciencia sobre la vida futura, y analizamos hoy que existe en la humanidad grandes avances científicos. Se ha avanzado a través de la tecnología de punta, de los avances cibernéticos, de los avances en todos los niveles de la sociedad, en la medicina. También vemos cómo en los procesos de las organizaciones cada vez más se simplifican ellos para hacer más eficiente todo. Con el telescopio hemos podido ver el universo y con el microscopio hemos podido observar y mirar las células como tal. Y ese mundo maravilloso que se coloca allí a nuestro alcance nos ha permitido crecer intelectualmente. Sin embargo, el ser humano se ha olvidado de sí mismo. Vemos muchas veces al ser humano solo, abatido, cansado, deprimido, ansioso, con muchos conflictos existenciales. ¿Qué está pasando dentro de ese ser humano en el hoy? Entonces, el placer hoy domina las masas. Vemos como gran parte de la sociedad pues se avalancha hacia ese placer de los sentidos como tal. La vulgaridad aumenta. Entonces también vemos, por ejemplo, los medios de comunicación, cómo ellos, su comunicación está basada muchas veces en la vulgaridad. Se nos ha olvidado muchas veces la ética. Yo me acuerdo cuando yo era un niño y un joven, inclusive, que no hace mucho, por supuesto, que nos dijeron que nos hablaban sobre la ética y sobre la moral. Tuve inclusive la oportunidad de estar un par de años
formándome para ser militar, y sin embargo allí siempre veíamos la ética y la moral. Y de un momento para otro, cuando vieron que mis hijos empezaron a crecer, observamos que ya estas materias ya no se encuentran en el pensum de los colegios o de las universidades. Y la vulgaridad entonces empieza a aumentar. Hay una ruptura de los valores hoy por hoy en nuestra sociedad. Hay un cambio de comportamiento moral. Pareciera que algo estuviésemos como en crisis, ¿sí? Y por eso es tan importante hoy la doctrina espiritista, porque la doctrina espiritista viene a moralizar a la humanidad. Y es tan importante porque es el consolador prometido, aquel que el Maestro Jesús, en una conversación con Pedro, justamente le decía: Maestro, pero cuéntame, hoy hemos podido curar a muchos enfermos. Tú has podido curar a paralíticos, a ciegos, has ayudado a levantar a muchas personas y te encuentras muy triste. ¿Qué te pasa, Maestro Jesús de Nazaret? Y el Maestro Jesús de Nazaret entonces decía: no estoy triste por ellos, estoy triste por aquellos que volvieron a las mismas andanzas que anteriormente tenían antes de estar enfermos. Por eso, más adelante tendrá que venir un nuevo consolador, el Espíritu de la verdad, que les hablará en mi nombre y que les dirá todo aquello que yo no puedo decir en este momento, mas sin embargo, Él le hablará a la razón y al corazón. Y llega la doctrina espiritista justamente en este momento complejo de la humanidad, porque nos damos cuenta que estamos en una época, como les decía, de absoluta crisis. Lo exótico y lo agresivo sustituyen a lo bello y a lo pacífico. Hay una carencia de amor y de abnegación. A veces vemos con mucha facilidad el dolor en nuestras calles. En nuestras casas espíritas a veces se acercan personas, en nuestras obras sociales, pidiendo tan solo un pedazo de pan o un pedazo tal vez de algo para tomar. Y muchas veces somos indiferentes ante esta situación. ¿Cómo será entonces la sociedad que a veces carece de ese cariño y de ese amor para con los demás? El ser humano se muestra ansioso e inseguro, conflictivo. Hay una miseria económica, hambre, enfermedades por doquier. Entonces lo vemos en nuestra sociedad, pero lo vemos en la sociedad en general. Casi todos los países del mundo vemos esa miseria moral especialmente, pero también vemos la miseria económica, el hambre, las enfermedades que están llegando como tal. Y la violencia. Vemos cómo a veces prendemos el televisor y allí encontramos la gran cantidad de asesinatos que diariamente salpican a nuestra sociedad. No solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo. Llegan los misiles de un lugar hacia otro y pareciera que nos hemos vuelto insensibles, la sociedad en general, ante el dolor de los millones de personas que están muriendo a causa de esa violencia actualmente. Entonces el ser humano afligido, cansado, empieza a buscar otros rumbos para afirmarse. Empieza a pensar: pues esto no es lo mío. Yo debería pensar de otra forma diferente, caminar hacia otro lugar. En la naturaleza humana se encuentra la necesidad de paz, de anhelo y de bienestar. Entonces en esa búsqueda surge la conciencia, cuando el ser descubre las necesidades legítimas y sabe distinguirlas. Cuando él tiene dos caminos y él sabe con perfecta lucidez qué camino seguir. Porque recordemos que la conciencia, como lo dice aquí en el libro de los espíritus, de dónde está escrita la ley de Dios, pregunta a Allan Kardec a los espíritus, y los espíritus le responden: en la conciencia, en ese pensamiento íntimo que cada uno de nosotros tenemos, en donde podemos encontrar la verdad, en donde podemos encontrar el camino que nos conducirá a un puerto seguro, tranquilo, para nuestra alma, para nuestro ser. La querida Juana de Ángelis, en sus diferentes libros, nos habla del psicólogo Georges Gurdjieff,
En diferentes apartes de los libros de la psicología, en los 15 libros de su serie psicológica, en muchos apartes nos habla acerca de este ruso psicólogo. Y a su vez tuvo un estudiante, una persona que siguió a Gurdjieff, que se llama Piotr Ouspensky, o Pedro Ouspensky, también un ruso matemático, filósofo, quien nos habla acerca de la conciencia. Gurdjieff, en el libro El ser consciente, nos habla de que la conciencia puede ser una conciencia dormida o despierta. Y en su último capítulo, ustedes lo pueden observar y analizar a profundidad, pueden allí observar el análisis profundo que Gurdjieff lleva a cabo y que bajo la pluma del querido Divaldo Pereira Franco y la inspiración de Juana de Ángeles nos plasma allí estos conceptos. Sin embargo, Ouspensky, tomando como base a Gurdjieff, nos habla de que el ser tiene dos tipos de conciencias: aquellos que son fisiológicos, que básicamente comen, duermen, tienen sexo, son egoístas, tienen un vacío de sentimientos y tienen muchos conflictos dentro de sí mismos y conflictos que proyectan hacia los demás. Ellos desean poseer, tener no solamente bienes materiales, sino tener y poseer a personas como tal. Pero también nos habla de la conciencia de aquellos seres psicológicos, de aquellos que son los constructores de la humanidad, los idealistas, los bondadosos, los compasivos, los que realizan acciones a favor del bien, que yo me imagino que todos los que estamos aquí presentes hacemos parte de la parte psicológica, ¿no es cierto? Exactamente. Y que nos dedicamos sobre todo al trabajo interno en la construcción de nuestro propio ser. Ouspensky nos habla de que se tienen 4 niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia es la conciencia de sueño. Y básicamente en este nivel de conciencia son seres realmente fisiológicos. Si bien pueden ser perfectamente personas intelectuales, para ellos es muy necesario comer, dormir y tener relaciones sexuales. Sin embargo, el ser humano no se detiene allí y siempre él tiene oportunidad de seguir avanzando para poder ir al siguiente nivel. Es así como, por ejemplo, también me acuerdo tanto en alguna oportunidad que llegó una persona a nuestra casa espírita, para poder que ustedes entiendan un poco más, que tiene que ver con la conciencia de sueño. Y llegó buscando ayuda, le hicimos la atención fraterna y la persona me dice: mire, señor Milton, yo en realidad, a mí me da muy mal en la vida, tengo mi trabajo, vienen los turistas, yo les digo aquí en la ciudad de Bogotá dónde tienen que ir, soy un guía, me va bien, pero la parte económica no sé, la plata se me va. Y entonces yo lo observaba, él seguía dialogando conmigo y después de que él me hizo los comentarios, opté por adoctrinarlo, por orientarlo bajo la luz de la doctrina espiritista. Y es así como este hombre le pedí que asistiera a la casa espírita, que asistiera a la terapia de pases, que asistiera a las conferencias, y durante un mes estuvo asistiendo a algunas de las conferencias, pero sobre todo asistía a la terapia de pases. En un mes vuelve y me dice: señor Milton, necesito volver a hablar con usted. Claro, con mucho gusto, buscamos el espacio, el horario, el momento adecuado y empezamos a dialogar y él me comenta: yo sigo completamente igual, mi situación económica no ha cambiado. Entonces yo empecé a observarlo más detenidamente y sentí la voz de un espíritu que me decía: dile que el problema de él no es la parte económica, dile que su problema es que él engaña a su esposa. Y como él engaña a su esposa, pues los recursos que él tiene los gasta con ella, ¿sí? Entonces yo le dije, mire, usted me perdonará lo que le voy a decir, pero sucede que aquí hay un espíritu, un amigo que me está diciendo al oído
que usted engaña a su esposa. El Señor se puso blanco, amarillo, verde y prácticamente se desmayó. ¿Usted cómo sabe? Bueno, le di una explicación sencilla. Y si usted cambia ese aspecto, seguramente su vida va a mejorar. Y él dice, no, pero ¿cómo así? ¿Qué hombre no engaña a su esposa? ¿Sí? Fue su respuesta. Allí podemos ver la característica de una persona que se encuentra en conciencia de sueño, completamente en conciencia de sueño. Sin embargo, el ser humano pues sigue avanzando y la persona cambia de pensamiento durante la vida. Es un germen que está dentro de él y empieza a ver el mundo de una forma diferente. Por ejemplo, Agustín de Hipona, el futuro San Agustín, él le gustaba el placer, la vida libertina, y a pesar de los consejos, de las orientaciones, de las oraciones de su madre Mónica, él continuaba en la misma situación. Hasta que él en alguna oportunidad en Roma, pasando al frente de la iglesia y escuchando la misa de Ambrosio, llega como un relámpago y él despierta en ese momento, ¿sí? Y la información que Ambrosio le estaba comentando hacia todos aquellos que estaban allí en esa misa, le llegó a él como un rayo y empezó a cambiar. Pasó de ser un hombre fisiológico a ser un hombre psicológico como tal. Entonces cada uno de nosotros seguramente ha pasado por estas situaciones. Hay una pequeña historia acerca de un rey que él, se le habían robado algún elemento muy importante en su reinado, ¿sí? Entonces eran unos platos y él decía, estos platos eran para mí como una joya del reinado. Y entonces mandó a las personas más cercanas que estaban de confianza de él a que buscaran en toda la sociedad los posibles personas que hubiesen podido haber robado este elemento. Y capturaron a 20 personas. Uno de estos 20 personajes podría ser aquel que habría cometido este delito. Y él empieza a preguntarles uno a uno, hasta que llega uno de ellos y él tenía su camisa destapada y encuentra que en el pecho del ser había una cruz. Y al ver esta cruz él se impacta y como un rayo inmediatamente recuerda al Maestro Jesús de Nazaret y cambia. Es así como este hombre perdona a todos estos 20 que finalmente nunca supo quién fue y avanza en su desarrollo de su propia conciencia. También existe el segundo nivel, que es la conciencia despierta. Esta conciencia despierta, Juana de Ángelis nos la clasifica en dos, en conciencia despierta de sueño y conciencia despierta lúcida. En la conciencia despierta del sueño la persona se empeña pero no lo logra. Él quiere avanzar, él desea mejorarse, sin embargo cae, se levanta, a veces retrocede, vuelve a levantarse y caminar hacia adelante. Empieza a participar, obviamente, de la sociedad. Sin embargo, empieza a tener personas simpáticas a su alrededor, pero sobre todo empieza a ver los defectos que él tiene en las demás personas. Entonces empieza a decir o a molestarse con la forma como las otras personas se comportan, cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan como tal. Esa persona es una persona que tiene una conciencia despierta de sueño. Una persona que tiene una conciencia despierta lúcida, como lo explica Juana de Ángelis, la persona se observa sin máscaras, reconociendo sus sombras. Y cuando hablamos de las sombras, nos acordamos del psiquiatra, el nombre de este momento, Gustavo Jung, gracias Carl Gustavo Jung, que nos habla sobre los 4 arquetipos, y en uno de ellos nos habla sobre la sombra, es decir, las malas tendencias
que nosotros tenemos. Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en uno de sus capítulos nos habla acerca de las malas tendencias, es decir, del orgullo. Él habla del egoísmo y de la torpe vanidad. Pero este ser entonces empieza a observarse un poco más, con atención plena, empieza a identificar las virtudes en los demás y empieza a transformarse, a transformar a la sociedad y ayuda a otros a transformarse y a despertar también su conciencia. Existe el siguiente nivel, que es la conciencia de sí mismo, que la persona se reconoce como un espíritu inmortal. El despertar del alma es su verdadera identidad, lo que le permite comprender pensamientos, emociones, valores, propósitos que le da la vida con total claridad. Y esta persona lo empieza a alcanzar a través de 3 elementos: a través de la meditación, que es un ejercicio que siempre Juana de Ángeles nos propone a todos y cada uno de nosotros y no riñe con la doctrina espiritista. Nos propone una autoobservación, es decir, un análisis profundo de cada uno de nuestros comportamientos, de cada uno de nuestros pensamientos, de cada uno de nuestros sentimientos, y también una vivencia completa acerca del amor. Este hombre es bondadoso, compasivo, ayuda a los demás, es más sensible consigo mismo, con la sociedad, con la naturaleza. Quiero comentarles acá una pequeña historia. En alguna oportunidad, en los últimos 12 años, tuvimos la oportunidad de recibir a nuestro querido Divaldo Pereira Franco, que todos lo conocemos, que lo amamos profundamente y que lo extrañamos en nuestro congreso. Y él solía yo recibirlo en el aeropuerto para llevarlo al hotel. Y muchas veces, pues como en el día de ayer, que pudimos recibir a uno de nuestros conferencistas, pues había un trancón por toda la avenida El Dorado subiendo. Y mientras que estaba el trancón, él me dice: Milton, observa, mira eso tan hermoso, mira eso tan hermoso. Entonces yo veía los vehículos, los puentes, las personas, el pavimento, las edificaciones, y decía: observa esa pequeña flor que nace del pasto. ¿No te parece maravillosa, Milton? Y entonces yo decía: sí, claro. Él con una conciencia completamente despierta y yo con una conciencia un poco dormida. ¿Sí? Bien. El siguiente nivel nos habla sobre la conciencia objetiva, es decir, la persona sale de sí mismo para ayudar ahora a la sociedad. Él no pierde su identidad, él se identifica con el cosmos. Él pasa a vivir las emociones cósmicas, no es más un observador, es realmente un verdadero trabajador. Y aquí podemos ver al espíritu de Francisco de Asís, al espíritu de Buda, Lao Tse, al mismo Maestro Jesús de Nazaret, que tiene una conciencia completamente objetiva, ¿sí? Avanzada, ¿sí? Que son pocos los espíritus que llegan a ese nivel. Y al estudiar a Ouspensky, analizaba y pensaba que todo lo que se comenta, o lo que comenta Ouspensky, lo podemos encontrar también en el libro de los espíritus, a partir de la pregunta número 100, que se encuentra en la escala de los espíritus, donde podemos encontrar las características allí que se encuentran en cada uno de nosotros. Bien, entonces la liberación de la conciencia es lenta, continua, y se necesita mucho tiempo. Así como cuando nosotros sembramos un pequeño árbol, cuando sembramos el árbol, ¿en qué lo sembramos? En la tierra. ¿Y la tierra cómo está? Sucia, ¿sí? Pero de esa suciedad nacen las raíces, el tallo, ¿sí? Las hojas, el fruto. Pero eso se necesita tiempo para poder ir avanzando como tal. Y necesitamos la bendita reencarnación, ¿sí? Porque a través de ella, a través de las pruebas, a través de las expiaciones, podemos ir avanzando, conociendo, comprendiendo aquellas cosas. En una existencia tenemos unos conocimientos, en otras otros conocimientos. A veces tenemos pruebas que nos ayudan a impulsarnos
y nos dan valor para poder aprender nuevas cosas. También se presenta el sufrimiento, porque todos los que estamos acá hemos sufrido, estamos sufriendo o más adelante tendremos que sufrir. Y tenemos muchas veces esa conciencia de culpa por algún error que hemos cometido. Entonces, cuando tenemos esa culpa, como nos lo dice en la Génesis Kardec, tenemos que arrepentirnos. Posteriormente, tenemos que expiar para volver, para luego tener que reparar. Y en esa experiencia nuestra alma va despertando la conciencia para hacer las cosas cada día mejor. También Él recoge de acuerdo a lo que siembra. Hoy nosotros estamos recogiendo aquello que sembramos en el ayer. Pero justamente en el hoy estamos sembrando aquello que recogeremos mañana. Se cuenta que en alguna oportunidad Francisco Cándido Javier, Chico Javier, ustedes se acuerdan de él, seguramente han leído su historia, y él nos habla acerca, o hay una pequeña historia donde nos dice que él repartía algunos mercados. Y entonces dentro de la fila había una señora y otra que era muy cercana a Chico Javier. Le dice: Chico, esa persona que está haciendo fila tiene 2 casas y con esas 2 casas ella las tiene arrendadas y se puede mantener. Entonces Chico Javier la observa y dice: déjala ahí, déjala allí, porque ella ya está haciendo la fila que tendrá en el futuro. Como tal. Allí podemos ver la ley de causa y efecto. Ahora, para la liberación de la conciencia es importante el libre albedrío, porque nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Cada uno de nosotros le damos el direccionamiento que cada uno quiera darle. No somos robots, y como no somos robots, cada uno le da el sentido que le corresponde, porque somos libres, ¿sí? Si bien hay una influencia de los espíritus, como nos dice el libro de los espíritus, somos nosotros los que escogemos el camino para el progreso o el estancamiento de nuestra alma a través de algún tiempo. Entonces, el ser adquiere la conciencia en el instante que consigue discernir con acierto, usando el equilibrio para distinguir el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el deber y la irresponsabilidad, la dignidad y la humillación, la nobleza y la vulgaridad, lo lícito y lo irregular, la libertad y el libertinaje. Trabajando entonces permanentemente por su bienestar, por su armonía, por su tranquilidad como tal. En el libro de los espíritus, en la pregunta 632, pregunta Kardec a los espíritus: dado que el hombre se encuentra sujeto al error, ¿no puede equivocarse en la apreciación del bien y del mal? Y creer que hace el bien cuando en realidad hace el mal. Y de una forma extraordinaria los espíritus responden: Jesús os lo dijo. Ved lo que quisieras que se os hiciese o no se os hiciese, todo se basa en eso. Hacer a los demás lo que quisieran que los demás hiciesen con nosotros. Allí está la regla de conducta para saber cómo debemos comportarnos, cómo deben ser nuestras acciones en el diario vivir de nuestra existencia. Entonces es muy importante el despertar del ser, concientizándonos de qué se es, ¿sí? Somos espíritus inmortales, somos espíritus individuales, somos espíritus inteligentes, que discernimos, que pensamos, que tomamos decisiones, que venimos del mundo espiritual, de nuestra casa, de nuestra morada. A veces cuando estamos acá, como que nos aterrorizamos en el momento en que porque sabemos que en algún momento tenemos que desencarnar. Pero cuando estamos en el mundo espiritual, también nos da terror venir y encarnarnos, sobre todo cuando somos más conscientes y cuando sabemos que de pronto podríamos llegarnos a equivocar. ¿Para dónde voy? Para el futuro. ¿Qué me espera? La evolución de mi alma. ¿Y qué debo realizar en la tierra? Pues acciones. Cada uno de ustedes puede llevar a cabo acciones que le puedan ayudar. Como nosotros somos los pilotos de este espíritu.
y a nosotros nos corresponde entonces maniobrearlo y saber conducirlo para llevar a acciones realmente que nos conduzcan al despertar. Entonces el alma recorre varias existencias a través de la reencarnación hasta alcanzar el despertar pleno de la conciencia, conquistando valores. ¿Sí? Es muy importante mirar que cada uno de nosotros puede ir conquistando los valores de la honestidad, del respeto, de la responsabilidad, de la perseverancia, de la justicia, de la empatía, de la gratitud, por ejemplo, de la humildad, identificando nuestras tendencias, es decir, esas inclinaciones que yo tengo, porque puedo tener estructuras internas positivas de ayudar a alguien, pero también tengo estructuras internas negativas, sobre todo de juzgar a los demás. Identificando también nuestros vicios, es decir, los patrones negativos del pensamiento y de las emociones y de la conducta. Muchas veces tenemos que preguntarnos qué es lo que nos molesta de los demás, qué repites muchas veces sin pensar. Allí es donde vamos identificando nuestros vicios, identificando nuestras pasiones como el odio, la ira, los celos, el deseo, la sensualidad, la envidia. Identificando nuestras conquistas morales como la paciencia, la tolerancia, la compasión, la solidaridad, la bondad. O identificando nuestro propio amor, nuestro deber, el deber que tenemos para con nosotros mismos, el deber que tenemos para aquellos que están a nuestro lado, el deber que tenemos para con la sociedad, el deber que tenemos para con Dios como tal. Entonces, para ello es muy importante que tengamos la voluntad. La voluntad es esa fuerza que cada uno tiene para llevar a cabo algo. Sin la voluntad no pudiésemos o no estuviéramos aquí en el día de hoy. Hubiéramos podido haber decidido irnos para otro lugar. Pero nuestra voluntad hizo que estuviésemos aquí para poder repasar, aprender y confraternizarnos. Entonces, la voluntad nos ayuda a despertar la conciencia, porque nos permite que podamos o que tengamos ese deseo de cambio, de crecimiento en la escala de valores, de alcance en la lucidez plena para una vivencia de la alegría y un bienestar psicológico que cada uno de nosotros queremos alcanzar. Entonces, pero esa voluntad es importante disciplinarla. ¿Y cómo la disciplinamos? Mirándonos, observándonos en el caleidoscopio de nuestro propio ser, mirándonos hacia adentro todos los días. ¿Sí? No es fácil, yo sé, pero debemos buscar esa autodisciplina, esa disciplina que nos permite mirar hacia adentro qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo bien. Muchas veces nos quedamos en nuestros problemas, muchas veces nos quedamos pensando en las dificultades del día a día. Y estamos viendo como en un apartamento o en una casa, siempre vemos, ustedes ven que hay casi siempre ventanas que se encuentran en diferentes lugares. Entonces abrimos la ventana y vemos allá los problemas, los conflictos, las tristezas, las dificultades, los sinsabores de la vida. La sabiduría está en cada uno de nosotros en hacer el viraje y mirar hacia la otra ventana. Porque la otra ventana nos está hablando acerca, nos está invitando para que cada uno nos transformemos moralmente. Ahí están las oportunidades, ahí está la alegría de vivir, ahí está la fe que tenemos que tener en el avance de cada uno de nuestros días. Entonces la sabiduría está en poder ver la otra ventana sin olvidarnos que detrás de nosotros hay otros que aún se mantienen en esa ventana. Y cuando nosotros estamos viendo hacia esa ventana, tenemos que ayudar a los otros que necesitan ayuda a través de esa concientización que ellos no tienen, pero que necesitan en este momento. Entonces, cuando uno se mira hacia adentro, se piensa, ¿qué hay que hacer entonces? Pensemos cada uno de nosotros en la tarde de hoy, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cuándo realizarlo? No, pues yo he pensado, alguien me decía, no, pues como existen las reencarnaciones, yo creo que en unas 2 o 3 reencarnaciones yo empiezo la tarea, ¿sí? Pero caramba, 2 o 3 reencarnaciones es mucho tiempo.
¿Por qué no empiezas aquí y ahora, así sea con algunas pequeñas cosas que puedan contribuir con tu mejoramiento? ¿Y cómo realizarlo? Es decir, las acciones que debo llevar a cabo para disciplinar mi voluntad y alcanzar lo que yo quiero. Yo tengo un objetivo, este es mi objetivo, pues tengo que alcanzarlo, y para eso debo llevar algunas acciones, tareas, procesos para poder llevar a cabo y alcanzar la meta, la cual yo me he trazado. Entonces les pido a cada uno de ustedes que pensemos cuál es el objetivo existencial de su vida. Alguno me dirá, mi familia, mi crecimiento intelectual, mi crecimiento moral, la casa espírita, cualquiera que él sea, visualiza alto, lo más alto que tú puedas, ¿sí? Porque cuando pensamos tan bajo, pues allí llegamos a ese plano. Piensa en lo alto, en la cima más alta de tu pensamiento, y esfuérzate a través de la voluntad para alcanzar esa cima. En el libro Libérate del Mal, de la querida Juana de Ángeles, a mí me encanta este análisis que ella hace, y dice que se relata que Juan Gerson, canciller merovingio, enunció oportunamente que Dios en nuestra vida mira más los adverbios que los verbos. Porque los verbos son acciones. Por ejemplo, perdonar. Entonces, si alguien te ofende, ¿qué debemos hacer? Perdonar, ¿cierto? Esa sería la acción. Pero los adverbios es el modo en que se practican esas acciones, que no es fácil. Entonces, es el camino que yo debo recorrer para poder obtener esas acciones. Entonces, piensa no en verbos, sino piensa en adverbios, el modo, los pasos que yo quiero hacer. Hay personas que me dicen, ay, Víctor, yo quisiera construir una obra social, ¿sí? Pero ahí está todavía en esa conciencia de su sueño, pensando en llevarla a cabo. Yo lo invito a que pienses qué acciones va a llevar a cabo, desde acciones pequeñas a acciones grandes, para poder lograr ese objetivo que se ha trazado. Entonces, el despertar de la conciencia hacia la vida futura es una propuesta de desafío para todos los que estamos aquí presentes. Es una propuesta psicológica mediante la cual cada uno de nosotros podemos avanzar, levantarnos, crecer. Cuando nosotros no estamos despiertos, pues por lo general nos hacemos la pregunta, ¿y por qué a mí me están pasando todas estas cosas? Es que a mí me ocurre todos los días una serie de situaciones. Cuando el alma o su conciencia está despierta, la pregunta cambia y empezamos a pensar de una forma diferente. ¿Y por qué a mí no me puede ocurrir aquello que le ocurre a las demás personas? Y ve que la visión empieza completamente a cambiar. En el libro de los Espíritus, allí en el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, nos habla justamente acerca de la vida futura y nos dice lo siguiente: que el hombre que está perfectamente compenetrado de su destino futuro solo ve en la vida corporal una estación temporal. Para él se trata de un alto momentáneo y un hospedaje precario. Fácilmente se consuela con que se presenten algunos disgustos pasajeros en un viaje que habrá de conducirlo a una situación que será tanto mejor cuanto mejores hayan sido los preparativos que hizo por anticipado. Cuanto mejores hayan sido los preparativos que hizo por anticipado. Entonces somos nosotros los constructores de nuestro presente. Queremos la felicidad. Queremos pasar al mundo espiritual tranquilos, serenos, con nuestra conciencia despierta y decir, Dios mío, cumplí con mi deber, conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos, con la sociedad, con la doctrina espiritista. Entonces, si hiciste todo eso, pues vas a pasar muy bien. Esos son los preparativos, las acciones, ¿sí? los adverbios que les hablaba, el modo mediante el cual caminamos en el presente, avanzando hacia esa vida futura. Y es importante entonces aquí destacar la codificación kardeciana. Estos 5 maravillosos libros, especialmente el libro de los Espíritus, porque a través del libro de los Espíritus podemos encontrar toda una lógica como tal. Por ejemplo, en el primer libro del libro de los Espíritus, las causas primeras, lo podemos profundizar en el libro de la Génesis. En el segundo libro, la vida en el mundo espiritual, lo podemos profundizar
profundizar en el libro de los medios. En el tercer libro, las leyes morales, lo podemos profundizar en el Evangelio según el Espiritismo. Y en el último libro, Esperanzas y Consuelo, lo podemos profundizar en el cielo y el infierno. Entonces, hay una coherencia doctrinaria en cada uno de estos libros. ¿Y por qué lo traigo? Porque quien lee la doctrina espiritista, quien la estudia, quien la profundiza, despierta con lucidez, ¿sí?, ante la realidad que está en sus ojos. Porque tiene una profundidad filosófica muy grande, porque nos permite avanzar en esas preguntas que muchas veces nos hacemos cotidianamente y nos da unas respuestas basadas en la lógica que está al alcance de cada uno de nosotros. Porque tiene una utilidad moral, porque toma como base las enseñanzas nada menos ni nada más del Maestro Jesús de Nazaret, que nos ayuda y nos indica una conducta moral y ética para avanzar. Y nos da una apertura científica porque a través de ella, a través de las comunicaciones mediúnicas, podemos comprobar la inmortalidad del alma. Entonces, a través de estos 5 libros, podemos tener la certeza de nuestra vida futura. Ahora, ¿quién no ha tenido la oportunidad de leer esta obra? El libro de los Espíritus. ¿Quién no ha meditado su contenido? ¿Quién no ha encontrado respuestas a las preguntas más sencillas o complejas y ha encontrado la más absoluta verdad? ¿Quién al abrir el libro leyó una pregunta, analizó su respuesta y saltó de párrafo en párrafo hasta la siguiente? ¿Quién no fue asaltado por un pensamiento súbito que lo hizo recurrir al índice y cuando encontró lo que buscaba se remitió a la página indicada y se concentró en la lectura? ¿No se sienten identificados? ¿O quién con el Evangelio según el Espiritismo, quien al leer esta obra no ha transformado su vida súbita y radicalmente? ¿Quién al pasar por sus extraordinarios contenidos no se ha sensibilizado y ha encontrado las más elevadas lecciones de moral y ha sentido un aviso de Dios en un momento trascendental de su vida? ¿O quién no ha conquistado el despertar de la conciencia hacia la vida futura, leyendo, analizando y profundizando este libro y todos los libros de la codificación? Entonces, el despertar de la conciencia a la vida futura es necesario en el aquí y en el ahora, no para el futuro. El futuro es el que nos depara de la siembra que hagamos hoy en nuestro presente. Entonces, para ello hay una enseñanza educativa, pedagógica, que siempre debemos tener para siempre cada uno de nosotros. Por eso vino el Maestro Jesús de Nazaret. Él nos hablaba de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, o como a sí mismo. Y para poder despertar la conciencia es muy importante en primera instancia amarse a sí mismo. Haciendo una apología acerca de este concepto, la querida Juana de Ángeles nos dice que el primer paso que debemos hacer es amarnos a nosotros mismos. Y cuando conquistamos ese amor hacia nosotros, podemos avanzar aún más. No quiere decir que no podamos avanzarlo, pero con mayor propiedad, avanzando a amar a los demás, a la comprensión, al diálogo, a la fraternidad, que por supuesto cada uno de nosotros los espíritas ya la poseemos, y por supuesto y por consecuencia amar a nuestro Creador. Entonces, el amarnos a nosotros mismos es una abundante alegría de vivir. Yo siempre hablo de una persona muy sencilla, que me da una lección de vida. Siempre que yo salgo de la casa todas las mañanas, 6:15 de la mañana, rumbo a la oficina, duro en el trayecto de 15 kilómetros, 1 hora, por los trancones de Bogotá, me encuentro en un semáforo con una persona que está con una sonrisa, en medio del sol, en medio de la lluvia, y entonces yo bajo por lo general y me dice, ¿cómo estás, parcero? Y me dice así, ¿sí? Y me alegra, Dios mío, ya me pusieron 5 minutos, me alegra, me falta la mitad. Hay una abundante alegría de vivir en esto. Entonces, tengamos, queridos amigos, una abundante alegría de vivir. Un autoanálisis permanente.
Analicemos. No somos perfectos. Tenemos muchos defectos, pero también tenemos muchas cualidades. Entonces trabajemos perfeccionando aquello que sabemos que está mal en nosotros. Observemos lo que los demás hablan de nosotros, que nos molestan. A veces los comentarios de los demás. Ellos observan en nosotros lo que nosotros no somos capaces de mirarlos a nuestro interior. Entonces analicémonos internamente. Un cultivo de los valores éticos. Un cultivo permanente de esos valores éticos. Una responsabilidad para con la existencia. Seamos responsables con nuestra vida. Es importante esta existencia. No sé si tendremos que vivir 30, 40, 80, 100 años. Pero seamos responsables con ella hasta el último segundo de que nuestro sistema respiratorio ya cese como tal. Una autoestima, ámese. Ámese con un profundo amor. Usted es el ser más importante de la creación. Es usted, muchas veces decimos, es que uno se trata mal y habla cosas de sí mismo. Dice, no, es que yo cometí errores, yo no he aprendido a perdonar, es que yo no razono bien. Eso no es autoestima. Autoestimarse es totalmente lo contrario. Una confianza en sí mismo. Mantenga la fe en sí mismo. Dice Divaldo Pereira Franco que en alguna oportunidad fue donde un amigo que tenía metástasis en todo su cuerpo, y entonces él oró y la esposa le dice, ¿y cómo lo ve? Entonces se le acerca al doctor Becerra de Meneses y le dice, hazle un pase. Entonces él, con una profunda fe en sí mismo, le hizo el pase. Y le dice mentalmente al doctor Becerra, ¿y cómo va a estar? Dijo, él va a estar bien. Y le dice la esposa, ¿y cómo va a estar él? Él va a estar bien. Al otro día él se va y vuelve en la mañana, pero encuentra un carro fúnebre. Entonces dice, pero sería la esposa la que se murió. Claro, si el doctor Becerra de Meneses me dijo que iba a estar completamente bien. Cuando él llega, dice, sí, por eso te dije que él iba a estar bien en el más allá. Entonces, mantengamos una perseverancia en los propósitos que nos hemos trazado. Cada uno persevere para alcanzar todo aquello que usted se ha propuesto en esta existencia, con una seguridad coherente que existe entre el desear y el poder realizar, porque hay una gran distancia entre decir yo deseo hacer y en poder llevar a cabo esa transformación en su propio ser. Finalmente, queridos amigos, recordemos la enseñanza del Cristo Consolador en el capítulo 6, cuando nos explicaba que la gran vertical era el amaos, en la primera enseñanza, y el instruidos, que es la horizontal, que es la parte intelectual. Y las dos forman una cruz que nos indica que para eso tenemos que tener sacrificio, esfuerzo, voluntad, el querer realizar lo que nosotros proponemos, para entonces llegar a la evolución, a la vida futura que tanto nos espera. Aquí está esta maravillosa imagen del Maestro Jesús de Nazaret. La pintura de Jesús, el príncipe de la paz. Y me conmueve bastante porque esta pintura la dibujó ya hoy una adulta de 30 años, norteamericana, Akiane Kramar. Y ella, desde los 3 años de edad, soñaba con el Maestro Jesús de Nazaret. Y sus padres, que eran ateos, no entendían que ella tenía encuentros con el Maestro Jesús de Nazaret a través de sueños o de visualizaciones que ella tenía. Y entonces ella decidió buscar una persona parecida a la que ella había visto, hasta que encontró a una persona muy parecida, y con la información que ella traía empezó a dibujar esta, que era la imagen que ella veía del Maestro Jesús en la espiritualidad. Y el Maestro le decía que ayudara a transmitir su mensaje a la humanidad. Y yo les digo en la tarde de hoy a cada uno de ustedes que ayudemos a transmitir
el mensaje de la doctrina espiritista a la humanidad, sin miedo alguno, con valor en nuestra alma, porque la humanidad necesita despertar su conciencia, y qué mejor que a través de la doctrina espiritista. Pero también le decía que tienes que hacer esto, y él decía, y yo te ayudaré. Entonces, decidámonos, queridos amigos, porque el Maestro Jesús de Nazaret, los guías espirituales que están aquí presentes en el día de hoy y que nos acompañan en nuestras tareas espíritas, nos están ayudando, acompañando para poder salir adelante en todas y cada una de las cosas que nos propongamos en nuestra existencia. Queridos amigos, así como empecé diciéndoles con una gratitud inmensa por reencontrarnos nuevamente, por ver sus rostros sonrientes, por podernos abrazar y podernos decirnos cuánto nos amamos. Que cada uno de ustedes, al partir hacia sus hogares el día lunes, seguramente algún viaje, nos llevemos a Jesús en nuestra alma, a Kardec en nuestros conocimientos, estemos dispuestos a trabajar para que la doctrina espiritista crezca como se lo merece en nuestra querida patria colombiana y en el mundo. Por su atención, muchas gracias.